Señor. Y vamos a ir al Salmo 78. Toda la palabra de Dios es impresionante, es deleitosa, es realmente un manjar. Este salmo en particular tiene muchísimo, son 72 versículos. Entonces, vamos a ver, va a ser una serie de estudios, una serie de predicaciones con respecto a este salmo. No vamos a abarcar este salmo todo en esta prédica, va a ser varias, no sé cuántas, dependiendo del Señor lo que el Señor vaya mostrando. Pero como decía Carlos, poco a poco, es poco a poco ir entendiendo la palabra de Dios. No se trata de toda la Biblia, estudiarla en una sola sesión, sino poco a poco irla saboreando, masticando, desempaquetando todos estos versículos con todas las implicaciones, con todo lo que demanda la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar con este salmo. Vamos a leer los 72 versículos. Voy a pedir por favor que pongan atención y al mismo tiempo, hermanos, que estamos leyendo la palabra, estemos orando. Oren por mí, por la prédica, pero también oren por ustedes mismos, que el Señor hable a su corazón. Realmente esa es la meta de estudiar la palabra de Dios, el hecho de que Dios hable a tu corazón. Dios hable específicamente a aquella situación, aquello a lo cual Dios te trajo. Dios te trajo con un propósito. Así es que pídele a Dios que te ayude y revele qué es lo que quiere para ti. Salmo 78, versículo 1 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. Volvieron las espaldas en el día de la batalla, No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar,
aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones de delante de ellos. Con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron en sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, y los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Wow, impresionante la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana estamos delante de ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Padre, yo te ruego hoy en esta mañana que tú
prepares nuestros corazones. Disponga, Señor, de nuestros corazones para que tu palabra penetre en ella. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros para poder entender esta parábola, para poder entender este salmo, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, te ruego para que tú abras nuestros oídos, circuncides nuestros oídos, Señor, nuestro corazón. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. No nos acercamos a ti, Señor, en nuestras fuerzas. No nos acercamos a ti, Señor, en nuestra sabiduría. Todo proviene de ti, Padre. Y, Señor, hoy te pido, Padre, que tú seas con nosotros. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Te ruego, Señor, que seamos como niños, porque tú a los niños les revelaste, Señor, tu palabra. A los autosuficientes, a los orgullosos, a los sabios, de ellos escondiste tu palabra, pero a los niños se la revelaste, a todo aquel que depende de ti. Señor, hoy en esta mañana estamos aquí, clamando por ti, porque tú abras y alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. No quiero predicar un bonito mensaje. No, Señor. Quiero predicar a Cristo y a este crucificado, Señor. Y que tu mensaje venga con poder, Señor, con transformación. Que tu palabra haga que nuestros corazones tiemblen, Señor, ante tu presencia. Ayúdanos, Señor. Te ruego, Padre, porque tu palabra nos examine. Tu palabra sea la que examine nuestro corazón con el propósito, Padre, de no engañarnos a nosotros mismos, sino que tu palabra sea ese espejo en el cual nos veamos, no para alejarnos por lo que hay en nuestro corazón, sino para que tú produzcas arrepentimiento y para que tú, Señor, nos des un corazón recto, un corazón que te esté creyendo a ti, Señor, y que esté viviendo tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Yo pongo este tiempo. Te ruego, Señor, porque tú tomes el control de ello. Habla tú, Señor. El Espíritu Santo es el Maestro. Yo te ruego, Padre, porque tu palabra penetre el corazón. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermano. Pues este salmo, como ustedes ya lo leyeron, 72 versículos, precisamente habla del sufrimiento de Israel, pero ahora visto desde otro ángulo. En los salmos anteriores hemos visto cómo Israel sufría a manos de sus enemigos, de cómo sus enemigos hacían estragos sobre ellos. Pero ahora Asaf nos presenta este salmo, 72 versículos, donde vamos a ver ahora el sufrimiento del pueblo de Israel a causa de su pecado, a causa de su incredulidad, a causa de no ser su corazón recto, de un corazón sincero, de un corazón dependiente de Dios. En estos 72 versículos, Asaf precisamente nos demuestra la historia de Israel, de cómo salió de Egipto hasta la deportación de Judá. Vemos cómo el pueblo de Israel no podían ser inocentes. Y no eran inocentes a causa de su incredulidad, a causa de su corazón desobediente, a causa de su corazón que se olvidaba las grandes maravillas, las alabanzas de Dios las olvidaban. Era un pueblo convenenciero, era un pueblo que lisonjeaba con la boca a Dios, pero que su corazón no era recto delante de Él. Y sabe una cosa, esta es la historia del hombre natural con Dios. Salmo 72 es un espejo
Es un espejo de lo que es el hombre sin la operación del Espíritu Santo del nuevo nacimiento. Dios dando, Dios cuidando, Dios protegiendo, Dios alimentando, Dios dando de su gracia, de su misericordia, y el hombre natural rechazando, siendo rebelde, desobediente, incircuncisos de corazón, con sus ojos llenos de incredulidad. Esto es lo que demuestra y por qué es necesaria la regeneración en un hombre. Esto revela la incapacidad del hombre, el fracaso del hombre de poder relacionarse correctamente con Dios. Este es un testimonio de la incapacidad del hombre. A menos de que Dios haga su obra de regeneración en él. Dios castigando a su pueblo, y mientras les duraban el castigo, lo imploraban. Ya, Señor, ya nos vamos a portar bien. Más tardaban en quitarle el castigo y volvía a hacer lo malo. Léase el libro de Jueces. Un libro denso, oscuro de la vida de Israel. Y cada capítulo es peor y peor y peor. En este capítulo vemos y vamos a ver a Cristo. Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel demanda judicialmente a Dios. Y cómo Dios en su gracia y en su misericordia hirió a la roca, que es Cristo. Dice la palabra que las cosas que fueron escritas son para nuestra enseñanza, ¿no es cierto? Usted puede leer este salmo y puede decir, wow, qué necio, qué rebelde era Israel. Pero ¿sabe una cosa? Hoy nos admiramos de Israel. Pero perdóneme, hermano. Hoy nosotros estamos peor que Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel tenía el Antiguo Testamento, la Torá, su ley. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y tenemos más de 20 siglos de historia de la iglesia. Nosotros hemos excedido a Israel en cuanto a la rebeldía y en cuanto al pecado. ¿Y sabe qué? En cuanto a la incredulidad. Un pueblo viendo tanta manifestación de Dios y su corazón era incrédulo. Pregunta, hermanos, ¿no nos puede pasar eso mismo a nosotros? Debemos de tener cuidado. Cuando yo leí este salmo y estaba pensando y meditando en él, me vino una pregunta. ¿Por qué el hombre es así? ¿Por qué Israel era así? ¿Qué le faltó a Israel? ¿Qué le falta al hombre? Esto es un testimonio de lo que el corazón de Dios es y lo que el corazón del hombre tiene. De hecho, así es titulado el sermón. El corazón de Dios y el corazón del hombre. Lo que hay en el corazón de Dios y lo que hay en el corazón del hombre. Cuán diferentes somos. Cuán diferente es Dios de nosotros. Y yo me preguntaba, ¿será acaso que el hombre necesita más gracia? ¿Será acaso que necesita más misericordia? ¿Será acaso que necesita más milagros? Los judíos siempre demandaban milagros, señal. ¿Qué señal haces tú para que qué? Para que creamos. Juan 6. Acababa de alimentar a 5,000 personas. Acababa de hacer el milagro de alimentar a 5,000 personas. Y los judíos le dicen, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Señal tras señal, milagro tras milagro. Y el pueblo duro, incircunciso, no podía creerles.
¿Será acaso que el hombre necesita nuevos programas, nuevos métodos para que le ayuden? ¿Será acaso que el hombre necesita nuevas herramientas para mejorar su relación con Dios? O quizás le hace falta al hombre más psicología. O quizás al hombre le hace falta más humanismo. O quizás también le hace falta un evangelio centrado en el hombre. Quizás, y estoy siendo irónico, quizás le hace falta un evangelio donde Dios saque el campeón que todos llevamos dentro. ¿Será acaso que eso ocupa el hombre? Quizás necesite un evangelio donde el tema principal de ese evangelio es: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Quizás lo que el hombre necesita es entretenimiento, motivadores, payasos, humanistas, psicólogos, un evangelio más moderno, un evangelio pragmático. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Esa es la pregunta que me hice yo cuando leí este salmo. ¿Qué falta? ¿Por qué es el hombre así? Y el Señor me llevó a 3 versículos. Vamos a esos 3 versículos. Vamos al primero. Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero antes vamos a empezar con el versículo 3. Dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo resume los 72 versículos del Salmo 78. Éramos hijos de ira, haciendo la voluntad de nuestra carne, rebeldes, íbamos en la corriente de este mundo, Dios haciendo milagros, pero el hombre incapaz. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero el versículo 4 es quien hace la diferencia. Pero Dios, bendito pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto es lo que el hombre le hizo falta, o le hace falta. Pero Dios, la obra sobrenatural de Dios en el corazón del hombre, a menos de que Dios haga esta obra en nuestros corazones, vamos a seguir comportándonos precisamente como el pueblo se comportaba. Rebelde, desobediente. Pero Dios tiene que actuar. No todo el que tiene manifestación de Dios es de Dios. Eso queda claro en Salmo 78. Dios tiene que hacer una obra de regeneración en nuestro corazón. Primera de Corintios 2:2. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El hombre necesita a Cristo, y el mensaje que debe de escuchar es a Cristo y a este crucificado. Y ahí mismo en 2 Corintios 3:6 dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. La regeneración. Eso le hizo falta al pueblo, y eso es lo que hace falta hoy en la vida del hombre natural,
que Dios resplandezca en su corazón, que Dios circuncide el corazón, los oídos, le dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Una pregunta, hermanos. ¿Así quieres relacionarte con Dios como Israel se relacionó con Él? ¿Así quieres relacionarte con Dios como Israel se relacionó? ¿No estás cansado de que la historia de Israel sea la tuya? ¿O quieres tener un corazón recto, como lo dice en el versículo 37? Este salmo es mi espejo. Este salmo demuestra lo que hay en mi corazón. Por eso es que necesitamos a Dios, que Él haga su obra. Porque si Él no hace su obra de regeneración en nosotros, estamos condenados a vivir la misma historia que Israel. No es por sabiduría, no es por inteligencia. Que Dios produzca en nosotros arrepentimiento y creamos más en Él. El problema del hombre no es por falta de una incapacidad intelectual. Su capacidad reside en otro lado, en su voluntad, porque su voluntad es esclavo del pecado. Y somos débiles, faltos de poder. No quiere y no puede. Pero ¿sabe una cosa? En Cristo sí se quiere y en Cristo sí se puede. Cristo es quien hace la diferencia. No es el hombre. No es que no fuera más bueno que el pueblo de Israel. Ninguno es bueno, solamente Dios. No hay justo ni aun uno. Así es que esto es parte de la introducción del Salmo. Esto es parte de la introducción del Salmo. Muy bien, ahora voy a darle la estructura de este Salmo. Lo he dividido en dos. Es que son 72 versículos, pero lo he dividido en dos. Número 1, el propósito de este Salmo, que va del versículo 1 al versículo 8. Y número 2, la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, versículo 9 al 72. Así es que, si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver varios subtemas, pero hoy vamos a ver el propósito de este salmo, si Dios quiere. Y el propósito de este salmo es este, hermanos, para los que están tomando notas. El propósito de este salmo es este: educar para confiar en el Señor. Ese es el propósito. Los primeros 8 versículos es educar para confiar en el Señor. Recordemos que los salmos, los primeros versículos, es a la conclusión a la cual llegaron los salmistas y después empiezan ellos a desarrollar su tema. Estos 8 versículos es a la conclusión que llegó Asaf después de escribir 72 versículos. Este salmo, los primeros 8 versículos, es un salmo didáctico. Es una persona que educa y comunica una verdad. Y es una comunidad que escucha y recibe el mensaje. Lo que está diciendo este salmo es: padres, eduquen a sus hijos con el propósito, con la meta de evitar los errores del pasado y que aprendan de ellos. Eso es lo que está diciendo este salmo. Ahora, antes de entrar al versículo 1, dice el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguos.
Hermanos, la forma correcta de acercarnos a este pasaje y a todas las escrituras es en humildad. No podemos acercarnos a este pasaje a menos que tengamos un corazón humilde, un corazón tierno, un corazón sensible a su palabra. Y solamente los que han nacido de nuevo pueden entender este pasaje porque está hablando en proverbio. Proverbio es igual que parábola. Y vamos a ver más adelante, Jesús enseñó en parábolas. Y vamos a ver por qué enseñó en parábolas. Pero lo que quiero decirte es, acércate a este pasaje con un corazón tierno, con un corazón dependiente a Dios. Porque solamente el que tiene un corazón tierno y dependiente de Dios va a poder descubrir lo que esta parábola contiene. Versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío, mi ley. Dios está diciendo: Israel, escucha. Escucha. Eso me hizo pensar en un pasaje en Apocalipsis. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Y otra vez, hermanos, solamente aquel que tiene y que ha nacido de nuevo tiene oídos para oír, ojos para ver y un corazón para entender. Si tú no lo tienes, clama a Dios. Que Dios te dé oídos para oír. Quiere decir que Dios va a hablar. Escucha, pueblo mío, porque voy a hablar y por lo que te voy a decir tiene implicaciones y tiene responsabilidades que tú tienes que ser cuidadoso de poner por obra. El Señor lo que dice es: escucha mi ley. ¿Sabe una cosa? El problema de hoy en día es que todo mundo quiere hablar. Todo mundo tiene el opinador prendido, pero pocos escuchan. Todo mundo tiene algo que decir, pero no somos personas que nos gusta escuchar. Más bien somos personas que nos gusta ser escuchadas, pero no escuchamos. No tenemos oídos para oír. Hermanos, necesitamos a Dios para escucharlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos a Dios y Dios no nos ayuda a escucharlo, va a pasar exactamente lo mismo. Milagro tras milagro, manifestación de Dios y el pueblo duro e incircunciso. Mire, vamos a Jeremías 6:10. Esta semana los que estamos estudiando el libro de Efesios pasamos por esta porción de la Escritura. Jeremías 6:10. ¿Por qué necesitamos a Dios? Jeremías 6:10 nos da la respuesta. Dice la palabra en Jeremías 6:10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Y se está refiriendo a su pueblo. El contexto de este pasaje es a su pueblo. Necesitamos a Dios que circuncide nuestros oídos para poderlo escuchar. Vamos a otro pasaje, Hechos 7. Hechos 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice la palabra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Entiende por qué ocupamos a Dios?
Salmo 78, los padres cometiendo pecado, los hijos igual, los hijos de los hijos, y así se iban de generación en generación, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y también Jesús les dice lo mismo, y Esteban, precisamente capítulo 7, hace un resumen de lo que es Israel y les dice, en resumidas cuentas, eres incircunciso de corazón y de oídos. Por eso no puedes oír, por eso resistís siempre al Espíritu Santo. Es una palabra fuerte, resistir al Espíritu Santo. Eso demuestra lo que en el corazón del hombre hay: rebeldía, dureza, no penetra la palabra. Oyen, ellos oyeron a Dios, ellos vieron manifestaciones, pero dice Dios en Deuteronomio 29:4, pero hasta hoy yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Y este salmo precisamente tiene que ver con la responsabilidad de los padres para educar a los hijos. Si el padre no comienza con escuchando la palabra de Dios, el hijo tampoco lo va a escuchar. Escúcheme bien. Si tú como padre no escuchas a Dios, muy probablemente tu hijo tampoco te va a escuchar a ti. Por eso es que hay que pedirle a Dios que circuncide nuestro oído para que lo oigamos. La palabra o escuchar en el hebreo implica ensanchar, ampliar, expandir el oído con el propósito de obedecer. Eso me hace recordar el Salmo 119:32 que dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Voy a obedecerte, Dios, voy a seguirte, voy a entender tu palabra cuando ensanches mi corazón, cuando mi corazón lo hagas grande, cuando mi corazón lo hagas grande para que penetre tu palabra. Vuelvo y recalco, necesitamos a Dios. Señor, abre mi oído, dame ojos para ver. No quiero cometer los mismos pecados que el pueblo de Israel. No quiero seguir cometiendo los mismos pecados. Estoy harto, estoy hastiado de mi vida que estoy llevando. Sálvame, oh Dios. Dame oídos para oír. Ensancha mi corazón. Y esta es la primera implicación de este pasaje. Padres, tu primera responsabilidad es escuchar a Dios. Asegurarte que en verdad hayas nacido de nuevo. Una pregunta que voy a hacer más adelante es: ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes un corazón nuevo para oír, ojos para ver y un corazón ensanchado para entender? Y la segunda pregunta, si dices que sí, es: ¿en qué te apoyas para que digas que has nacido de nuevo? Versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Pero hablaré primeramente mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué es lo que necesitamos escuchar? Su palabra. Cuando Dios dio los 10 mandamientos allá en Éxodo 21, anótelo, no vamos a ir a este pasaje. Él empezó diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza a darle, como lo citó el hermano Mendoza hace ratito en la clase. Citó este pasaje. Dios no comienza dándote los 10 mandamientos. Dios no comienza diciendo:
tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Dios comienza diciendo, yo soy Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios no comienza con mandamientos, Dios comienza con un testimonio de su gracia, de su misericordia y de su amor. De ahí brota la obediencia. Cuando Dios nos ordena hacer algo, Dios ha testificado lo que Él ha hecho y espera y demanda una respuesta por parte de nosotros solamente fundamentado en quién es Dios. Una persona que obedece a Dios con un corazón sincero es una persona que está fundamentando su obediencia en la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios y las abundantes riquezas de su gracia? En vez de solamente obedecer por obedecer. Piper tiene un comentario con respecto a este versículo y me gusta porque dice, todo comienza con Dios y es construido sobre Dios y todo debe de ser formado por Dios. Nuestros hijos deben de recordar a Dios. Dios es primero, Dios es central. Tener una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas. Todo comienza con Dios. Todo debe de ser fundamentado en Dios. Ahora, hay una pregunta, no me la conteste, piénsela en el tribunal de su conciencia. Tú, cristiano, que dices que has nacido de nuevo, ¿sobre qué fundamento estás obedeciendo a Dios? Déjame replantearte la pregunta. ¿Tú obedeces a Dios solamente por los beneficios que Dios da? ¿Tú obedeces a Dios solamente para evitar el castigo? ¿O sobre el fundamento de la grandeza de Dios, de su santidad, de su amor, de su sabiduría, de su justicia, de su fidelidad, de las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida? ¿En qué fundamentas tu obediencia? Muchas veces nosotros obedecemos a Dios, entre comillas, obedecemos a Dios de una manera convenenciera, para evitar el castigo. Obedezco a Dios porque ando detrás de la mano de Dios, ando detrás de su mano para ver qué me da Él. Pero una persona que obedece a Dios es una persona que anda detrás del corazón de Dios. ¿Pero por qué, Señor, si yo te obedezco? ¿Por qué me pasa todo esto si yo te obedezco? Tenemos que examinar nuestra obediencia a través de la palabra de Dios. ¿Por qué obedeces? En tu casa lee Éxodo 20. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí está el error de Israel. Obedecía y no sabía por qué obedecía. Y está el error de nosotros también. Mire, ve lo que dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a Romanos 10, capítulo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice la palabra en Romanos capítulo 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y antes de pasar al 4, déjenme explicarle estos 3 versículos. Pablo les dice, hermanos míos, sé que tienen un celo de Dios, pero ese celo no es conforme a ciencia. ¿Por qué?
porque son ignorantes de la justicia de Dios. Wow, eso cuando Pablo lo escribió eran palabras duras. Decirle al pueblo de Israel que eran ignorantes, cuando en el capítulo 9 les dice, nosotros tenemos el pacto, tenemos las promesas, tenemos todas las manifestaciones de Dios. Cristo vino por medio del pueblo de Israel, pero ustedes son ignorantes. ¿Por qué? Porque quisieron establecer su propia justicia y no la justicia de Dios. Y ahí viene el versículo 4. Porque el fin de la ley, el propósito, el punto a donde apunta todos los mandamientos y la ley es Cristo. Ignorantes. Quisieron establecer su propia justicia. Eso es lo que dice Asaf en el Salmo 78. Ignorantes, rebeldes, contradictores, contumaz, porque quisiste establecer tu propia justicia y no la justicia de Dios. Podemos tener cosas de Dios, podemos en apariencia obedecer a Dios y sin embargo querer imponerle a Dios nuestra propia justicia. Porque sabe una cosa, cuando nosotros obedecemos a Dios en sus mandamientos, siempre los mandamientos nos van a llevar a Cristo. Y siempre nos va a llevar a depender de Él. Esa es la diferencia entre los fariseos y Cristo. Cristo hablaba del espíritu de la ley y los fariseos hablaban de la forma, de las formas de la ley. Seguían la letra de la ley. Pero Cristo hablaba del espíritu de la ley. Hermano, escuche bien esto. El celo sin conocimiento es fanatismo. Y conocimiento sin celo es parálisis. El celo sin conocimiento es fanatismo. Y el conocimiento sin celo es parálisis. El espíritu de la ley, el espíritu de los mandamientos es el carácter de Dios, la santidad, la justicia, la pureza. Eso es los mandamientos de Dios, la verdad. Es cierto, hermanos, que cuando nosotros vemos versículos en la Biblia, mandamientos de Dios, no es agradable a nuestra carne. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El ejemplo que estábamos tomando a las 10 de la mañana en la clase. Pero es que este muchacho, esta muchacha me encanta. Yo me quiero casar con él. Pero Dios dice, no te unas en yugo desigual. Es que el mandamiento de Dios es gravoso. Es pesado, es duro. Sí, para la carne eso es. Pero para el cristiano maduro, para el cristiano entendido, para el cristiano que en verdad está buscando agradar a Dios, deleitarse en Él, los mandamientos los ve como relación, no como imposición. El mandamiento de no unirte en yugo desigual es bueno. Tiene una razón de ser. En ese mandamiento vemos el carácter de Dios, su justicia. Hermanos, ¿qué pasó precisamente a Israel? ¿Por qué fue castigado? Viendo los hijos de Israel que las hijas de los hombres eran hermosas, fueron y tomaron mujeres. ¿Y qué pasó después? Desviaron su corazón. Salomón, 1000 mujeres. Wow. ¿Y qué pasó con Salomón? Desviaron su corazón. Necesitamos un nuevo corazón para entender los mandamientos de Dios. Es cierto que a nuestra carne los mandamientos de Dios son gravosos para nuestra carne, pero para el espíritu no. Porque Él ve los mandamientos de Dios como relación con Dios, no como imposición. ¿Por qué? Porque ahora ve el espíritu de la letra y no ve
solamente la letra. Y eso lo quiero ilustrar con esto. Se cuenta la historia de un muchacho, el cual su papá lo quería mucho, lo amaba mucho. Y otros muchachos por ahí, los amigos vagos de la calle, le decían: vente, vamos a robar un huerto, vamos a robar unas cuantas frutas. Pero él le respondió: no, no iré. Y ellos le dijeron: ¿por qué no? Tu papá no se va a dar cuenta. Tu papá no se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Si no le decimos, no te va a castigar y no te va a disciplinar. A lo que respondió este joven y dijo: ¿qué? ¿Piensan que porque mi padre no se da cuenta, por eso yo voy a traicionar a mi padre? ¿Por eso lo voy a afligir? No, sino todo lo contrario. No voy a desobedecer, no por el miedo al castigo, no por el miedo a la disciplina, sino porque mi Padre me ama, por eso yo también lo amo. Y sabe una cosa, tengo temor de enfadarlo, no por el castigo, sino por su amor que Él me da. Spurgeon decía: de entre todas las pérdidas, la que más me duele es la sonrisa de mi Dios. ¿Sabe una cosa? El cristiano maduro, el cristiano que ha entendido la palabra de Dios, es alguien que teme desobedecer a Dios, no por el castigo o por la falta de bendición que le vaya a dar, sino por perder la relación con su Padre. No se pierde la salvación, pero la relación se ve interrumpida. Cuando estamos enojados con nuestros hijos por algo que hicieron mal, hasta que el hijo llega y dice: papá, ¿me perdonas?, se restablece la relación. Y es exactamente lo mismo. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Por qué? Porque Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, regresando al capítulo 78 de Salmos, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Proverbios. Es una parábola. Ahora, el Señor enseñó en base a parábolas. Y Asaf aquí está diciendo: voy a decir esto en proverbios, cosas escondidas. Pero hermanos, no quiero decir que esto se requiere un grado de conocimiento, que tenemos que tener cierto conocimiento para entender las cosas que va a hablar el salmista, sino todo lo contrario. Necesitamos estudiar cuidadosamente lo que el salmista está diciendo. Ahora quiero que me acompañe a Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a estar un ratito aquí en Mateo. Vamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 10. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué Jesús enseñaba con parábolas, con proverbios? Versículo 11, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Jesús enseñaba con parábolas para esconder las cosas a los que no eran elegidos. Y en el Mateo, precisamente, capítulo 11, versículo 25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Si queremos entender las parábolas del Señor, tenemos que ser como niños. ¿Y cómo es un niño? Un niño es alguien que está dependiente de su padre, alguien que depende de él. El niño depende de alguien, depende de un adulto, depende de su padre. Si tú crees que eres sabio, que eres entendido, Dios lo va a ocultar de ti. Pero si eres un niño, si tú tienes esa dependencia de Dios, Dios las va a revelar a ti. La palabra Proverbios, de la que está hablando aquí en el Salmo 78, es la palabra mashal. Es un proverbio o una adivinanza, es un discurso o un poema. Es una analogía que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. En pocas palabras, una parábola es una ingeniosa imagen con palabras sencillas, pero con una profunda lección espiritual. Uno pensaría que Jesús enseñó con parábolas para hacer más sencillas sus lecciones, pero es todo lo contrario. Las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír y un corazón para entender. Pero era todo lo contrario para los que no tenían ese corazón. Era un juicio divino para aquellos que recibían su enseñanza con desprecio, con incredulidad o con apatía. Cuanto más duros eran sus corazones, más severo va a ser el juicio. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a 1 Corintios 2. Versículo 9 y 10. 1 Corintios 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ya ve por qué es necesaria la regeneración para poder entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo es quien nos la revela a nosotros. No es porque seas estudioso, no es porque hagas una exégesis del pasaje, no es porque tengas mucha sabiduría, es porque el Espíritu Santo te revela su palabra. Y para que el Espíritu Santo nos revele su palabra, tenemos que ser como niños, dependientes de Él. Habla, Señor, como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y dice la palabra del niño Samuel, del joven Samuel, que no dejó caer en suelo ninguna de las palabras que había escuchado de Dios. Tenemos que ser como niños. Padre, revélame tu palabra, que tu Santo Espíritu me la revele. El que ha nacido de nuevo tiembla a la palabra de Dios. Tiembla a la palabra de Dios. Es una señal de que la palabra de Dios está permeando en nuestro corazón. Es una señal de que la palabra de Dios está surtiendo efecto. Tiembla, tiene un corazón tiernito.
tiembla. Todo lo contrario a un corazón duro. El corazón duro no tiembla. El corazón duro no siente, es insensible. Pero el corazón tierno es sensible a la palabra de Dios. Hermanos, la pregunta que hice hace un momento es, ¿has nacido de nuevo? La pregunta no es si has aceptado a Cristo como tu Salvador, si has recibido a Cristo como tu Salvador. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Si tu respuesta es sí, entonces tengo otra pregunta. ¿En qué te apoyas para decir que has nacido de nuevo? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa cómo podemos darnos cuenta que en verdad hemos nacido de nuevo? Escúcheme bien. Por el efecto que tiene la palabra de Dios en tu vida. Por el efecto que tiene la palabra de Dios en tu vida. Si tú me dices que has nacido de nuevo, pero la palabra de Dios no penetra en tu vida, no estás temblando ante la palabra de Dios, examínate. ¿Anhelas la palabra? ¿Deseas la palabra? ¿Reverencias la palabra? No la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuidas las palabras? ¿Los mandamientos que Dios te da? ¿Los pones por obra? Hace ratito en la clase mencionábamos acerca del amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hermanos, hay personas que dicen que aman a Dios pero no le obedecen. Eso no es amar a Dios. Hay personas que tienen conocimiento, entre comillas, de Dios, pero no la obedecen a Dios. No viven su palabra. Eso no es amar a Dios a plenitud. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en tu vida? Y la respuesta que tú des, esa es la respuesta, la que define si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. No es porque tengas milagros en tu vida, no es porque vengas a la iglesia, no es porque enseñes la palabra de Dios, no es porque prediques la palabra de Dios, no es porque cantes la palabra de Dios, es el efecto que tiene la palabra de Dios en tu vida. Salmo 78 es la descripción de las personas que no tiemblan a la palabra de Dios. Son orgullosos, son profanos, son indiferentes, son críticos, son chismosos, son escépticos, son incrédulos y son presuntuosos. Eso es, describe la palabra del Señor describe a las personas en Salmo 78. Es el tipo de persona que no tiembla a la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Las personas que sí tiemblan a la palabra de Dios es aquellas personas en las cuales Dios ha circuncidado su corazón, sus oídos, están creyéndole a Dios y le están creyendo a su palabra. Y sabe una cosa, su corazón es tierno, como 2 de Reyes 22:19, como el rey Josías. Dice que oyó la palabra de Dios, la ley de Dios, y su corazón se enterneció. Usa la palabra enternecer. Su corazón se enterneció. La palabra de Dios, escúcheme bien, la palabra de Dios es como el sol. Sirve para derretir el hielo, pero también sirve para endurecer el barro. La palabra de Dios es como el sol. Sirve para derretir el hielo, pero también para endurecer el barro. ¿Qué efecto está produciendo en ti la palabra de Dios? ¿Está siendo duro? No. Como en Hechos 7:56. Duros. ¿O te está derritiendo como el sol derrite el hielo? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Derrite más y más mi corazón. Quiero tener un corazón tierno. Por eso Salmo 51, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué?
nuevo, un corazón nuevo, un corazón que sea sensible a tu palabra, que escuche tu palabra. No quiero ser como el pueblo de Israel. Jóvenes, hay una ilustración que dice, ¿cuándo comienza la educación de un bebé? ¿Perdón? En el vientre de la madre. La educación de un bebé comienza 20 años antes con los padres. Bueno, yo no tengo hijos. Eso no te exime de la responsabilidad. Si tú no eres padre todavía y eres joven, tienes que empezar a prepararte para la educación de tu hijo. ¿Cómo lo vas a educar si tú no has sido nacido de nuevo? Si tú no tienes un corazón dependiente y anhelante de Dios, ¿cómo lo vas a hacer? La educación de los hijos comienza hoy. Prepárate. Bueno, el tiempo ha avanzado. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a ver nada más versículo 1 y 2. Si Dios quiere, la siguiente semana vamos a continuar con esta serie de estudios, donde precisamente ahora vamos a ver cómo Dios tiene un propósito para enseñar a las futuras generaciones. ¿Sabe una cosa? Éxodo 20 comienza precisamente con diciendo, yo soy Dios. Y lo que hice por ti. Ahora lo que yo hice por ti y lo que hice en ti, tienes que enseñarlo a la siguiente generación. Es tu responsabilidad pasar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque hubo una generación que no conoció a Dios. Hubo una generación que no, si conociéndolo, hacían lo que querían, conociéndolo entre comillas. Si conociéndolo, hacían lo que se les antojaba, ahora imagínense no conociéndolo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.